Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hoy hablaremos de un aventurero, de un explorador. Ya no hay exploradores, mitad porque ya todo está explorado. En este mundo en donde existen los aviones, esta gente que iba a buscar, por ejemplo, las fuentes del Nilo, ya no tiene sentido. Este señor del que hablaremos hoy es un francés, René Cuvier, que fue el descubridor de Tombuctú. Todos hemos oído hablar de Tombuctú, inútilmente. Sí. Durante siglos muchos aventureros europeos soñaban con una ciudad prohibida y misteriosa que al parecer quedaba en el centro mismo del continente africano. Muchos de estos viajeros citaban antiquísimos relatos de viajeros árabes o judíos que aseguraban que allí, en esa ciudad, en el centro mismo de la África, vivía un gran rey en un suntuoso palacio y que los creyentes rogaban allí en una mezquita construida en oro. Además, la ciudad que describían era inmensa, más grande que cualquiera de Europa, y aquella ciudad se llamaba Tombuctú. Muchos europeos habían tratado de alcanzarla, pero ninguno regresó con vida para poder contar acerca de las riquezas y la belleza de ese lugar. Leyendas parecidas habían cundido en siglos anteriores acerca de ciudades americanas, las 7 ciudades perdidas, la ciudad del Dorado, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ubicarnos en Francia a fines del siglo XVIII. En la provincia de Ony nació un hombre llamado René Cuvier. No tuvo una infancia feliz. Su padre, François, era un panadero en Moncey-sur-le-Mignon, pero su hijo nunca lo conoció como hombre libre, porque cuando nació René, en noviembre de 1799, François había sido condenado a 10 años de prisión por haber robado, completamente borracho, unos centavos en una taberna. Parece un tango, ¿no? Por haber robado un cacho de pan. O también parece Los Miserables. Recordemos a un personaje que es paradigma de este programa, que es Jean Valjean, de Victor Hugo, que cumplió 10 años de cárcel precisamente por robar un cacho de pan. En este caso el panadero había robado unos centavos en una taberna, ya que el pan lo fabricaba él mismo. La madre de René vestía siempre de negro, era una mujer flaca y lúgubre, que bordaba todo el tiempo y se la pasaba pronunciando el nombre de su marido, François. René creció incluso obsesionado por la idea del presidio. Su padre murió en la cárcel en 1808 y al año siguiente murió su madre. Quiere decir que René quedó huérfano cuando recién cumplía los 10. Por aquellos tiempos Napoleón le estaba dando impulso a la Marina francesa. Había astilleros que tenían una actividad impresionante. René iba y miraba. Su abuela se había hecho cargo de él al morir los padres. Lo mandó a la escuela, fue un buen alumno. Y su materia preferida era la geografía, como conviene incluso a este programa y a esta historia que vamos a contar. Bien, conviene que un explorador tenga como materia preferida la geografía. Si se hubiera tratado, por ejemplo, de un mártir arrojado a su turno a los leones, hubiera tenido como materia preferida la zoología. Esto es lo que sucede con los relatos lineales. El futuro héroe siempre tiene como materia preferida aquella que conviene a sus futuras actividades. ¿Cómo saber si nuestro hijo va a viajar en busca de Tombuctú? Bastará con preguntarle cuál es su materia preferida. Pues bien, dicen que continuamente asediaba al maestro con preguntas acerca del interior del África. Preguntas que el maestro no sabía responder porque en aquellos años, con excepción de las costas, poco se sabía de ese continente. Cuando abandonó la escuela, el amigo René Cuvier se hizo zapatero. Se hizo zapatero, pero
en los ratos libres, que eran muchísimos, leía relatos de viajes y leyó especialmente el Itinerario, un libro del árabe Muhammad ibn Ali Ful, y se topó allí con la misteriosa historia de Tombuctú. Además de los detalles que citamos al comienzo, René leyó que 7 montañas rodeaban el paisaje, que un río arrastraba montones de pepitas de oro y que hormigas gigantes llevaban estas pepitas a sus hormigueros, lo cual le producía seguramente a René una sensación de desperdicio. A orillas del río Níger, ese río tan extenso del África Occidental, se escondían, al parecer, fabulosas riquezas, y era allí donde se alzaba, según decía este árabe, la ciudad más grande que Dios había creado. Y desesperado, el amigo René Kellier quiso partir hasta Tombuctú. Hizo una colecta entre los vecinos, que es la mejor manera de conseguir los dineros necesarios para ir a Tombuctú, y el 27 de abril de 1816, con tan solo 16 años, con un par de zapatos hechos por él mismo y 60 francos, parece que los amigos no eran muy generosos, partió como ayudante de cocina a bordo del Loire hacia Saint-Louis de Senegal. Cuando llegó, se enteró de los desastres de antiguos expedicionarios que también habían querido llegar a la ciudad mágica. El mayor Pelly, otro llamado Campbell, y el más famoso, que se ha llamado Mungo Park, habían desaparecido en medio del desierto. Pero René no se asustó. Pasó varios años en Senegal juntando información. Después se presentó ante el barón Roger, un tipo que había hecho fortuna en aquellas costas, y el barón le dijo que financiar una expedición era una locura, pero que él le dijo que no era necesario mucho dinero, porque él pensaba ir solo. No necesitaba armas, ni escoltas, ni camellos, apenas una vestidura árabe y un poco de dinero. René tenía pensado hacerse pasar por moro, y en adelante se hizo llamar Abdallahi. Abdallahi, perdón. Me lo presentaron mal. Abdallahi, es decir, esclavo de Dios. Aprendió el árabe, estudió el alfabeto árabe, pronto leía el Corán a la perfección, sabía versículos enteros, los repetía piadosamente. Es una historia que han vivido muchos occidentales, esta de hacerse pasar por árabe. Nos hemos contado aquí, entre otros, la historia de Barton, el traductor de Las Mil y Una Noches. Durante meses, quizá años, René tuvo que representar un papel. No tenía derecho a desfallecer ni por un instante, porque si en tierras musulmanas se descubría su estratagema, le iba a pasar muy mal. Se inventó una historia, dijo que había nacido en Alejandría, que era hijo de padres árabes, pero que había sido llevado a Francia por los ejércitos de Bonaparte y que se había escapado. Y una vez libre, había decidido volver a Egipto para encontrar a sus padres y practicar su fe. Está bastante bien el cuento. El 19 de abril de 1827, 10 años después de su llegada a Senegal, René partió finalmente en busca de Tombuctú. Llevaba 2 brújulas, un botiquín y un paraguas rojo. Su plan era unirse a cualquier caravana que marchara en la dirección correcta, que por otra parte no sabía cuál era. Pronto se internó en medio del desierto. A cada uno que encontraba le contaba esta historia. Todos sospechaban, lo obligaban a repetir el asunto de los padres árabes, y incluso le tomaban examen acerca de las fórmulas musulmanas, de invocación, etc. A veces, agotado por la marcha, pedía que lo dejaran montar un rato en camello, pero nunca lo dejaban. En medio del viaje llegó el mes del Ramadán, el mes de ayuno. Ustedes saben que un musulmán debe abstenerse desde el comienzo hasta el final del día, no solo de comer, sino también de beber. Escribió el propio René Kellier: mi sed era insoportable, tenía la garganta reseca, la lengua áspera, y esto me causaba el efecto de una lija en la boca. Ayuné durante casi 17 días. Finalmente,
Kellier se recuperó. En medio del Corán que llevaba consigo había puesto unas hojas para anotar su itinerario y también todo lo que iba descubriendo a su alrededor. El 13 de junio Kellier se encontró con un río enorme, y era el Níger, que le llaman el Nilo de los Negros. Es un río muy extenso realmente. Ningún europeo tenía hasta entonces noticias del Níger. En adelante avanzó ya por regiones inexploradas. Llegó a la estación de las lluvias, Kellier avanzó bajo el agua, dormía sobre el suelo mojado, en medio de nubes de mosquitos. Para no resbalar sobre la tierra se sacó las sandalias, pero bueno, la grava y la arena gruesa le desollaron los pies. Sufría enormemente, pero no se detenía. Cuando entraba a alguna aldea, llamaba mucho la atención la blancura de su piel y la longitud de su nariz. También llamaba mucho la atención el paraguas rojo. Le pedían que lo abriera y lo cerrara muchísimas veces. Parece que no se cansaban nunca de ese espectáculo que era para esta gente inaudito. Un día empezó a sentir terribles dolores en la mandíbula. Parece que la piel del paladar se le despegaba, lo cual produce una gran incomodidad. Como sabe cualquiera al que se le haya despegado la piel del paladar. Se le cayeron los dientes. En fin, sufría de escorbuto. Un hombre llamado Baba lo salvó con unos pedazos de madera hervida que Kellier debía comerse todos los días. Cuando encontraba gente con quien proseguir su recorrido, se escondía para arrancarse del paladar pedacito de hueso. Y eran las huellas del ataque de escorbuto. Escribió: retiré yo mismo de mi paladar un hueso que creí que se comunicaba con el cerebro. Se trataba de un hueso grande. Cada mañana crecía la esperanza de encontrar Tombuctú. René oía cada vez más seguido el nombre de la ciudad mágica. Sin embargo, la tos le desgarraba el pecho, escupía sangre, la fiebre no lo abandonaba, pero seguía caminando el tipo. 14 de marzo de 1828. Llegó a Gené, una aldea de unos 10.000 habitantes, una aldea grande, junto a un río por el que circulaban miles de piraguas. Y en aquel lugar René contó una vez más su historia, le regaló el paraguas al jerife y pudo seguir viaje rumbo a Tombuctú. Abordó una barca que llena de mercaderías descendía por el río Níger. Cada tanto los detenían los tuaregs, saben ustedes, aquellos tipos del desierto, ¿no? Dominaban la orilla izquierda del Níger. Los hombres cobraban una especie de peaje que subía o bajaba su tarifa según el color de la piel del viajero. Digamos que si encontraban un blanco, el precio era la vida. Cuando una partida de tuaregs detuvo la barca en la que iba René, el resto de los tripulantes lo escondieron en el fondo de la embarcación y lo taparon con todo lo que llevaba. Casi muere sofocado, pero pasó la barrera de los tuaregs, que andan todavía por ahí los tuaregs. El 19 de abril de 1828 llegó al puerto de Tombuctú. Llegó al puerto de Tombuctú. Por fin, al alcance de su mirada, estaba aquella ciudad con la que tanto había soñado. Apenas dejó la barca, comenzó a correr en busca de palacios, de techos y mezquitas de oro y de los cientos de miles de habitantes. Pero en Tombuctú no existía nada de eso. La ciudad era un amontonamiento de casas de tierra mal construidas, las calles estaban desiertas y eran las más tristes que había visto en su vida. Tombuctú era realmente un andurrial de porquería. Sin embargo, la gente del lugar le habló de una ciudad que era esa misma, que en la Edad Media había brillado con toda su gloria, con su universidad, su biblioteca, sus mercados y sus palacios, pero nada de eso quedaba allá. Parece que Kellier había llegado algunos siglos más tarde. René Kellier tomó algunas notas, dibujó la ciudad y decidió volver a Francia para dar su testimonio. Era imposible retornar por el mismo camino. Se encontraría con gente que no entendería por qué el pretendido egipcio había pegado la vuelta. Así que agarró por otro lado.
El regreso fue terrible. El 12 de agosto llegó a Fez, una ciudad accesible a los cristianos, pero no podía abordar a los cristianos porque era prisionero de su propia historia, ¿no? Siguió viaje, llegó a Rabat, en Marruecos, la capital de Marruecos. Allí corrió al consulado francés. El cónsul era un tal Ismail. Queulier le confió su identidad y le imploró la protección de Francia, pero el cónsul le dijo que no podía ayudarlo y que allí no se jugaba con la religión, que se rajara. Queulier se fue a dormir a un cementerio. Al día siguiente viajó a Tánger y allí tuvo mejor suerte. El cónsul de Laporte era miembro de la Sociedad Geográfica de Francia, lo embarcó a Queulier y lo mandó a Europa. Finalmente, en octubre de 1828, llegó a Toulon. La Sociedad Geográfica de Francia festejó solemnemente a Queulier. Las suyas fueron las primeras precisiones que se tuvieron de los desiertos interiores del África. Le dieron un sueldo hasta el fin de sus días, se compró una granja, fue padre de 4 hijos, pero las duras pruebas sufridas habían arruinado su salud. René Queulier murió en 1838 a los 39 años de edad. Ese era Queulier. Y desde luego vamos a dedicarle esta historia a él, pero qué curioso, en todas partes existen historias de maravillosas ciudades que se dejan describir siempre del mismo modo y que suelen ser un desengaño. Tombuctú es hoy una ciudad de la República Malí, no está ni entre las 5 o 6 más importantes. La República Malí queda ahí, miren el mapa de África, supóngase que el África fuera vuestro corazón y entonces en el ventrículo derecho estaría la República Malí. Yo he visto algunas fotos de Tombuctú y no son muy lindas. Vamos, quiero decir que no te da ganas de ir. Y menos ir a pie disfrazado de renegado egipcio y esas cosas. Estos tiempos que corren, como se ha dicho, cualquiera viaja a cualquier parte. Ya la época de las exploraciones ha terminado, pero me gustaría dedicar a todos los exploradores que en este mundo han sido esta pequeña charla, y particularmente al protagonista de esta historia, Tombuctú, René Queulier, que de los buscadores de ciudades creo que es el que menos suerte ha tenido de todos. Porque no solo, lo peor no es no encontrar la ciudad que uno busca, lo peor es encontrarla y descubrir que no vale gran cosa. Me dirá alguien, lo peor no es no encontrar a la mujer que uno ama, lo peor es encontrarla y descubrir que no vale gran cosa. Y les diré, no es lo mismo, amigos. La mujer que uno ama siempre vale gran cosa, porque más fácil es descubrir que Tombuctú no tiene mezquitas de oro que no descubrir que la mujer amada no es tan linda. Uno edifica las mezquitas de oro. La venganza será terrible.